El 21 de abril de 2025, al amanecer en el cielo del Vaticano, una ola de tristes noticias recorrió los corazones de miles de millones de personas en todo el mundo. El Papa Francisco, líder espiritual de la Iglesia Católica, falleció en Casa Santa Marta a la edad de 88 años. Su fallecimiento, después de una larga batalla contra una doble neumonía y complicaciones de salud, no solo fue una pérdida para la Iglesia, sino también un dolor común para la humanidad. El Papa Francisco, cuyo verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio, ha vivido una vida plena, dejando un legado que brilla como una llama en la oscuridad. En este ensayo, repasamos su extraordinario recorrido, desde sus primeros días en Argentina hasta su tumultuoso reinado en el Vaticano, desde sus audaces reformas hasta sus significativos momentos finales y el solemne funeral que marcó el final de una era. Con profundo respeto, ofrecemos nuestras condolencias a la Iglesia Católica y a todos los que amaron a este humilde Papa. Jorge Mario Bergoglio nació un frío día de invierno, el 17 de diciembre de 1936, en el bullicioso barrio de Flores de Buenos Aires, Argentina. Hijo mayor de inmigrantes italianos, el joven Jorge creció en los brazos amorosos pero estrictos de sus padres. Su padre, contador, le enseñó los valores del trabajo duro y la integridad, mientras que su madre, una devota ama de casa, le inculcó un sentido de piedad y una sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. La familia Bergoglio no era rica, y las dificultades económicas entrenaron a Jorge a tener un corazón compasivo y ojos que podían ver la injusticia social. Desde niño, conoció las polvorientas calles de Buenos Aires, donde los pobres luchaban por sobrevivir, y la imagen de los trabajadores esforzados quedó grabada en su joven mente. La infancia de Jorge no solo estuvo llena de días divertidos jugando con amigos en el barrio, sino también de un viaje de autodescubrimiento. Soñaba con ser químico y a los 17 años completó su formación de técnico químico. Pero el destino tenía otros planes. Una tarde de septiembre de 1953, al entrar en una iglesia para confesar sus pecados, Jorge sintió que un poder divino lo envolvía. Más tarde describió ese momento como una luz suave, una presencia de Dios, que me llamaba a dejarlo todo y seguirlo. El llamado fue tan fuerte que Jorge no pudo resistir. A pesar de la oposición de su madre, que quería que su hijo tuviera una vida estable, Jorge decidió emprender el camino del monacato, iniciando un viaje que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la Iglesia. En 1958, a la edad de 22 años, Jorge se unió a los jesuitas, una orden religiosa conocida por su rigor intelectual y su compromiso de servir a los pobres. Los años en la orden de los jesuitas fueron una época de pruebas tanto físicas como mentales. Estudió filosofía en la Universidad Católica de Buenos Aires, estudió teología en el Colegio Máximo de San Miguel y pasó horas contemplando el significado de la fe en un mundo lleno de sufrimiento. Jorge no solo fue un erudito destacado, sino también un profesor dedicado. Enseñó literatura y psicología en escuelas dirigidas por jesuitas, inspirando a los estudiantes con historias de compasión y sacrificio. Estos años formaron a un Jorge Bergoglio profundo en su pensamiento y accesible en su estilo de vida. En 1969, Jorge fue ordenado sacerdote, un hito que marcó el inicio de su ministerio al servicio de Dios y de la humanidad. Tan solo unos años después, a los 36 años, fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, un cargo que exigía un fuerte liderazgo en un país sumido en la agitación política. La década de 1970 fue una época oscura para Argentina, cuando la dictadura militar reprimió brutalmente a los disidentes. Como líder joven, Jorge enfrenta decisiones difíciles para proteger a sus sacerdotes y feligreses de la persecución. Algunos lo criticaron más tarde por no hacer lo suficiente para luchar contra el régimen,
pero sus allegados afirmaron que silenciosamente salvó muchas vidas ocultándolas en monasterios o ayudándolas a escapar al extranjero. La carrera de Jorge Bergoglio continuó despegando cuando fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992. 6 años más tarde, se convirtió en arzobispo, asumiendo el liderazgo espiritual de una de las diócesis más grandes de América del Sur. En este puesto se hizo conocido por su estilo de vida sorprendentemente sencillo. Se negó a quedarse en la lujosa residencia del arzobispo y eligió en su lugar un pequeño apartamento cerca de la catedral. Toma regularmente autobuses públicos, cocina sus propias comidas y pasa el tiempo visitando barrios marginales, donde lava los pies de los pobres y escucha sus desgarradoras historias. Para los porteños no solo fue un obispo, sino también un amigo, un padre espiritual siempre dispuesto a abrazar a los que sufrían. En 2001, el Papa Juan Pablo II nombró cardenal a Jorge Bergoglio, colocándolo en las filas de aquellos que probablemente darán forma al futuro de la Iglesia. A pesar de su título nobiliario, mantuvo un estilo de vida sencillo, rechazando los lujos que a menudo acompañaban al cargo. Continuó viviendo en un pequeño apartamento, vistiendo túnicas viejas, y pasó la mayor parte de su tiempo sirviendo a los pobres. En las reuniones del Colegio Cardenalicio en Roma, impresionó a sus colegas por su sabiduría y humildad. Mucha gente está empezando a darse cuenta de que este cardenal argentino no es solo un líder local, sino también una voz con influencia global. El 28 de febrero de 2013, la Iglesia Católica entró en un momento histórico cuando el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia, una decisión sin precedentes en casi 6 siglos. Mientras la Iglesia se tambalea por los escándalos de abuso sexual, la corrupción financiera y la disminución de su influencia en muchas áreas, el Colegio de Cardenales convoca un cónclave para elegir un nuevo papa. Después de 5 rondas de intensas votaciones, el 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido el 266 papa. Al salir al balcón de la Basílica de San Pedro, eligió el nombre papal Francisco en honor a San Francisco de Asís, el santo de los pobres y de la naturaleza. En su primer discurso, inclinó la cabeza y pidió a los fieles que rezaran por él, un gesto sencillo, pero significativo, que anunciaba un reinado diferente. La aparición del Papa Francisco en el balcón de San Pedro no fue solo un momento de alegría, sino también una declaración de una nueva iglesia. Vestía una sencilla túnica blanca, rechazando el tradicional manto carmesí, y hablaba a la multitud en un tono íntimo, como si conversara con amigos. Se autodenominó el hombre del fin del mundo, un recordatorio de que la Iglesia Católica ya no es solo una comunidad europea, sino una comunidad global. Desde ese momento, el mundo sintió que un viento de renovación soplaba en el Vaticano, trayendo consigo la esperanza de una iglesia más cercana, más compasiva y preparada para afrontar los desafíos de los tiempos. El reinado de 12 años del Papa Francisco ha estado lleno de reformas audaces, momentos inspiradores y una controversia inevitable. Una de sus características más llamativas era su estilo de liderazgo, tan simple que rayaba en lo poco convencional. En lugar de alojarse en el Palacio Apostólico, donde los papas anteriores vivieron con lujo, eligió Casa Santa Marta, una sencilla casa de huéspedes para sacerdotes que trabajaban en el Vaticano. A menudo aparecía inesperadamente en los barrios pobres de Roma, abrazando a los sin techo y escuchando sus historias con lágrimas en los ojos. Una vez, llamó directamente a una madre que había perdido a su hijo en un accidente y la consoló con palabras sencillas pero poderosas. Dios sostiene a tu hijo en sus brazos. Las acciones del Papa Francisco no son solo gestos personales, sino también simbólicos, enviando un mensaje sobre una iglesia que debe ser un hospital de campaña para las almas heridas.
En 2013, durante una visita a Lampedusa, se arrodilló para orar por los migrantes que habían muerto en el mar Mediterráneo, denunciando la cultura de la indiferencia del mundo ante las tragedias humanitarias. En 2016, durante un ritual de Semana Santa, lavó los pies de prisioneros y refugiados, incluidos musulmanes e hindúes, un acto que conmovió al mundo. Estos momentos han convertido al Papa Francisco en un símbolo de tolerancia, alguien que no tiene miedo de romper barreras religiosas, culturales o sociales para tocar el corazón de la gente. Cuando llegó al poder, el Papa Francisco se enfrentó a una iglesia en crisis. Los escándalos de abuso sexual infantil han sacudido la fe de los laicos, mientras que la corrupción financiera dentro del Vaticano ha dañado severamente la reputación de la Santa Sede. Con determinación, emprendió una serie de reformas encaminadas a restablecer la transparencia y la rendición de cuentas. Estableció una comisión de protección infantil para lidiar con las acusaciones de abuso y emitió regulaciones que responsabilizaban a los obispos si encubrían crímenes. Sin embargo, sus esfuerzos iniciales no siempre tuvieron éxito. En 2018, fue criticado por su manejo del escándalo en Chile, cuando inicialmente defendió a un obispo acusado de encubrir abusos. Al darse cuenta de su error, se disculpó públicamente e invitó a las víctimas al Vaticano para escuchar sus historias, un acto de humildad poco común en un líder. En el ámbito financiero, el Papa Francisco está decidido a sanear el Banco del Vaticano, del que desde hace tiempo se sospecha que es un lugar de lavado de dinero y de ocultamiento de corrupción. Designó expertos internacionales para supervisar las operaciones financieras, renovó el sistema de gestión de activos y cerró cientos de cuentas sospechosas. Estas reformas han encontrado la oposición de algunos funcionarios del Vaticano, que temen una pérdida de poder y privilegios. Pero el Papa Francisco se mantiene firme. Una vez dijo, «Una iglesia rica es una iglesia que ha perdido su alma». Sus esfuerzos han logrado una transparencia sin precedentes, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer para perfeccionar el sistema. Además de las reformas internas, el Papa Francisco también ha dejado una profunda huella a través de mensajes sobre justicia social y protección del medio ambiente. En 2015, publicó la encíclica Laudato Si, un llamado urgente a salvar la casa común de la humanidad de la crisis climática. En este documento, criticó el consumismo derrochador, enfatizando que la degradación ambiental y la pobreza son dos caras de la misma moneda. El mensaje no solo ha resonado entre los católicos, sino que ha inspirado a activistas ambientales de todo el mundo, desde jóvenes que marchan en las calles hasta líderes en conferencias internacionales sobre el clima. En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, el Papa Francisco publicó la encíclica Fratelli Tutti, llamando a la humanidad a construir un mundo basado en la fraternidad y la solidaridad. La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas económicos y sociales, y es una oportunidad para que la humanidad reconsidere su forma de vida, escribió. Denunció el individualismo y pidió una política del amor, donde las naciones pongan el bien común por encima de sus propios intereses. Este mensaje, escrito en un mundo lleno de miedo y división, se ha convertido en un faro de luz para quienes buscan esperanza en medio de la oscuridad. Uno de los mayores legados del Papa Francisco es su esfuerzo por promover el diálogo interreligioso y la paz mundial. Realizó decenas de viajes a zonas de conflicto, desde Oriente Medio hasta África, desde Asia hasta América Latina. En 2019, en Abu Dhabi, firmó el Documento sobre la Fraternidad Humana con el gran imán Ahmad al-Tayeb, un paso histórico en las relaciones entre católicos y musulmanes. También se ha pronunciado enérgicamente sobre las guerras, desde el conflicto en Ucrania hasta la crisis en Gaza,
pidiendo el fin de la violencia y la protección de la libertad religiosa. En su último mensaje de Pascua de 2025, expresó su dolor por la ola de antisemitismo y la sed de sangre en los conflictos. Sus palabras sirvieron como un llamado de atención a la conciencia de la humanidad. A pesar de su gran popularidad, el reinado del Papa Francisco no ha estado exento de controversias. Sus opiniones abiertas sobre temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el papel de la mujer en la Iglesia y las restricciones a la misa tradicional en latín han provocado una fuerte reacción de los grupos conservadores. En 2023, la decisión de permitir que las parejas del mismo sexo sean bendecidas, aunque con condiciones, generó controversia. Aunque muchos elogiaron la medida como un paso hacia la tolerancia, algunos obispos de África y Europa del Este se opusieron abiertamente, argumentando que socavaba las enseñanzas tradicionales. Además, su destitución de varios cardenales conservadores ha aumentado las tensiones dentro del Vaticano, y algunos lo acusan de crear divisiones. Pero el Papa Francisco nunca ha vacilado ante las críticas. Él creía que la Iglesia debería ser un lugar que acoja a todos, sin importar quiénes sean. No quiero una Iglesia que se sienta complaciente en su seguridad, dijo una vez. Quiero una Iglesia herida porque ha salido, porque se ha atrevido a amar y a perdonar. Esas palabras no fueron solo una guía para su reinado, sino también una invitación a la humanidad a vivir según los valores del Evangelio, incluso cuando eso exigiera sacrificio y valentía. La salud del Papa Francisco comenzó a deteriorarse seriamente a principios de 2025. El 14 de febrero fue hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma tras experimentar graves dificultades respiratorias. Los médicos le diagnosticaron neumonía doble, una enfermedad peligrosa para un hombre de 88 años, especialmente porque había perdido parte de un pulmón cuando era joven. Durante sus 38 días de hospitalización, sufrió varias crisis respiratorias, incluidos 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda que requirieron el uso de un ventilador no invasivo y oxigenoterapia. En un momento dado, el equipo médico consideró suspender el tratamiento para dejarlo fallecer en paz, pero decidieron seguir luchando y su cuerpo respondió positivamente a los regímenes. El 23 de marzo, el Papa Francisco fue dado de alta del hospital y regresó a Casa Santa